cortaron un vaso ustedes por X motivo, una herida punzocortante, un cuchillo, que estaban picando sus verduras, estaban cocinando, etcétera, se cortaron un vaso. Entonces, ¿qué hace? El vaso trata de hacerse chiquito, trata de cerrarse para evitar que siga sangrando. Pero, aparte, van a llegar factores locales, factores como el trombosano, factores del músculo del vaso, y van a hacer que se empiecen a añadir las plaquetas. Hagan de cuenta, ¿ustedes han visto cómo trabajan los albañiles? ¿Jóvenes? Sí, Doctora. Muy bien. Por ejemplo, los albañiles, para poder trabajar, pues tienen que tener sus mezclas de cemento y todo eso bien para que tenga sostén, esas, se puede decir, esas bardas que hacen, no sé cómo se le llama. El caso es lo mismo aquí en nuestro cuerpo. Se cortan un vaso, el vaso tiende a cerrarse, y después, por medio de factores locales y factores mediadores de la inflamación, se mandan señales para que ese vaso trate de cerrarse. Entonces, las plaquetas actúan aquí, juntándose en ese vaso lesionado para que se evite el sangrado. Hagan de cuenta, tienen la mezcla del cemento, pero no tienen, le falta el sostén. El sostén es la varilla. Sí lo han visto, ¿verdad? Sí, Doc. Bueno, entonces aquí vemos el tapón plaquetario. A esto se le llama hemostasia primaria, no se les olvide. Ok, nuevamente viene la hemostasia secundaria, que se refiere a la formación del coágulo sanguíneo. Quiero que pongan sus ojos aquí. No olviden esta imagen. Aquí el vaso se lesionó. Ustedes tuvieron un accidente, se cortaron, etc. Entonces, este vasito va a tender va a tender a cerrarse. Este vasito cerradito se le conoce como espasmo vascular. Pero aparte del espasmo vascular, se van a empezar a juntar plaquetas, como lo ven aquí, para tratar de cerrar este vaso que sangra. Pero esas plaquetas son flojas, o sea, no tienen sostén, y necesitan de un sostén, que es la varilla en el caso de la albañilería, que es la formación del coágulo sanguíneo. ¿De acuerdo? A eso se le llama hemostasia secundaria. Pero para que este vaso cierre por completo, requiere de fibrosis. Fibrosis que va a hacer que ese sostén no se mueva. ¿Sí? ¿Para qué? Para si ustedes se volvieran a lastimar ahí, no volviera a sangrar. Y a eso es lo que se le conoce como hemostasia, jóvenes. Entonces, esta imagen, no lo olviden. Aquí habla de la hemostasia en general. Entonces, el coágulo empieza a aparecer en 15 a 20 segundos en un traumatismo grave, y de 1 a 3 minutos en un traumatismo leve. Entonces, entre 3 a 6 minutos después de la rotura del vaso, el extremo roto, se rellenan con un coágulo, ¿sí?, que estamos viendo aquí. Y a los 20 minutos y 1 hora después, el coágulo se retrae y cierra el vaso todavía más. Pero para que ese vaso ya no vuelva a sangrar, necesita la llegada de la fibrina, que es la cicatrización, que es lo que nosotros vemos en nuestra piel como una lesión cicatrizante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que consta de la hemostasia. Entonces, ya finalmente, cuando ya se formó el tapón, la formación del coágulo, llegan los fibroblastos. Y una vez que se ha formado el coágulo sanguíneo, esta es la hemostasia secundaria, pueden suceder dos cosas. Una, puede invadirlo los fibroblastos, o bien puede disolverse. ¿De acuerdo? Es cuando a veces quedan unas cicatrices queloides bien importantes, o a veces no se observa nada, como ustedes han observado en su cuerpo. Entonces, esto es
lo que se conoce como hemostasia. En la hemostasia, ustedes saben como médicos que participan los factores de la coagulación. En este examen yo les pregunto, pues, ¿cuáles son los factores de la coagulación? El fibrinógeno, la protrombina, el factor tisular, ahorita que ahorita vamos a ver. Normalmente, para que suceda este proceso que ya les expliqué, tenemos que tener nuestros factores de la coagulación activos y normales. Yo les puedo preguntar como médicos generales, ¿cómo está constituida la cascada de la coagulación? Respuesta, por la vía intrínseca, la vía extrínseca y, vean aquí, la cascada de la coagulación. ¿Sí? Vía intrínseca, vía extrínseca, ¿sí? Y la vía común, que es la unión de las dos vías por medio del factor 10 de la coagulación. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos vías son las que van a hacer que se lleve a cabo este proceso que acabamos de ver. ¿Qué viene siendo esto? Vean, esta es otra forma de explicar lo que ya les mencionaba. Creo que esta imagen me la pasé. Sí, es esta. ¿Cuáles son los componentes de la hemostasia? Vasoconstricción, hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Vean, este es el vaso lesionado y viene lo que es el espasmo vascular, es decir, el vaso tiende a cerrarse para posteriormente se empiecen a juntar las plaquetitas y empiecen a hacer como un taponcito. Y después ya viene lo que es la formación del coágulo y finalmente ya la formación de fibrina en ese traumatismo para que cicatrice. Entonces esto es bien importante para ustedes. Esta es la cascada de la coagulación. Les pregunto factores de la coagulación, que vienen siendo estos. Yo siempre les pregunto cuál es el factor 1 de la coagulación. Fibrinógeno. ¿Cuál es el factor 2? Protrombina. ¿Cuál es el factor 3? Factor tisular de tromboplastina. Factor 4, el ion calcio. Factor 5, factor de Leiden o proacelerina. Factor 6, variante activada del factor 5. Factor 7, proconvertina. Factor 8, antihemofílico. Factor 9, factor prismas. El factor 10, el Star Prower. Y factor 11, tromboplastina plasmática, y el factor 12, el jagema. Entonces, eso sí les pregunto. ¿De acuerdo? Eso sí les pregunto. Factores de la coagulación. Es todo lo que les pregunto ahí. Los factores de la coagulación van numerados en números romanos hasta el número 13. No existe el factor 6. Hay factores que no tienen numeración porque se descubrieron posteriormente. Son los que ya les mencionaba. Yo les pregunto también, les hago esta pregunta. ¿Cuáles son los factores K dependientes? Respuesta, 2, 7, 9 y 10. Y también las proteínas C y S. Los factores en general se producen en el hígado. Entonces, no se les olvide esta pregunta. Factores K dependientes, 2, 7, 9 y 10. Recordar, la cascada de la coagulación está constituida por 3 fases, que es la vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía común, que es la que nos va a dar origen, la que va a hacer que nuestra sangre tenga, nuestro traumatismo finalmente tenga una cicatrización normal. ¿De acuerdo? Entonces, la vía intrínseca de la vía la cascada de la coagulación, ya les había informado, consta de una vía intrínseca y una vía extrínseca, ¿sí?
Y básicamente pues empieza, como ya lo habíamos visto, con el vaso dañado, con algún traumatismo, etcétera, etcétera. En la vía intrínseca de la coagulación, pues va a participar el factor 12 de la coagulación para posteriormente activarse y activar lo que es el factor 11 de la coagulación y posteriormente al factor 9 y posteriormente al factor 10. Pero para esto también pues debe de haber el antecedente de algún traumatismo que ya les mencionaba para que se pueda activar el factor 7 y posteriormente el factor 7A. Y todo esto nos va a dar origen a lo que es la vía común, que está dada por el factor 10 activado. Y finalmente, pues esto va a hacer que el vaso se cierre, que cicatrice, para que no haya ningún problema. Pero ¿qué pasa si aquí tenemos algún problema en alguno de los factores de la coagulación, como es en la hemofilia, en la enfermedad de von Willebrand? Pues nunca va a cicatrizar el vaso. ¿De acuerdo? Entonces, la hemostasia debe de llevarse a cabo por medio de esta cascada de la coagulación. Muy bien. Entonces, esto ya lo vimos. Las fases, vía intrínseca, vía extrínseca y vía común. No olvidar los factores K dependientes, 2, 7, 9, 10, se sintetizan en el hígado. Y es la vía común, la formación de fibrina. Esto viene siendo la cicatrización por medio de que la trombina va a actuar sobre la molécula de fibrinógeno, produciendo unidades de fibrina, las cuales se van a unir y van a formar una red muy fuerte que se deposita y engloba plaquetas, glóbulos rojos, fortaleciendo así el trombo plaquetario. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, Doc. ¿No? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, Doc. Bueno, dentro de este tema, jóvenes, viene un tema un poquito complejo. En sí, a grosso modo, eso es a lo que se refiere la hemostasia, normalmente. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Pero ahora vamos a tratar las alteraciones de los trastornos de la coagulación. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Yo, Entonces, vamos a tener dos alteraciones de la coagulación, de los trastornos de la coagulación. Uno es facilidad para el sangrado, que se conoce como diatesis hemorrágica. Y otra es la formación de coágulos. Los dos se clasifican, están dentro de la clasificación de los trastornos de la coagulación. Yo les preguntaría cómo se clasifican los trastornos de la coagulación. Diatesis hemorrágica y estados de hipercoagulabilidad. Diatesis hemorrágica es la facilidad para el sangrado. O sea, ¿qué tanto yo tengo la facilidad para sangrar? Esta diatesis hemorrágica puede ser vascular, es decir, en el vaso, en las plaquetas, en los factores de la coagulación o bien en la fibrinolisis. O bien, a la otra parte, si tengo facilidad para el sangrado, también puedo tener tendencia a coágulos. A coágulos, y a eso se le llama estados de hipercoagulabilidad. Y estos pueden ser trombosis, coagulación intravascular diseminada. Bueno,
Vamos a hablar brevemente de los trastornos de la coagulación debido a las facilidades para el sangrado. Estas a su vez pueden ser congénitas o pueden ser ¿qué? Adquiridas, como vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Espero que no se me mueva. Estoy un poquito, no sé qué le pasa a esta computadora. ¿Hasta dónde me fui? Aquí. Esta es una diapositiva un poquito cargada, pero se refiere a los trastornos de la coagulación. Ya les había dicho, las diatesis hemorrágicas, es decir, las facilidades para el sangrado, que pueden ser vasculares, plaquetarias o a nivel plasmático, y las vasculares pueden ser a nivel de la pared vascular, en el tejido conjuntivo perivascular, o también puede ser secundaria a la alteración de las plaquetas, y esto puede ocasionar, pues, que los vasos tiendan a sangrar con mucha facilidad. ¿Qué estudios como médicos generales le van a solicitar a estos pacientes que ustedes vean que sangran muy fácil? El tiempo de retracción del coágulo, una biometría hemática para evaluar las plaquetas, el TP, el TPT, son estudios importantes que les van a solicitar, ¿sí? ¿Qué más deben de hacer? Siempre en una buena historia clínica y un examen físico. Siempre determinar la edad de inicio, la duración y origen de la hemorragia. Es bien importante preguntar aquí a las familiares si tienen algún otro familiar enfermo de la sangre, si alguien más de su familia tiene alguna enfermedad de la sangre. Y siempre preguntarse como médicos generales, ¿estoy ante un trastorno de la coagulación? ¿Cuáles son las características clínicas del sangrado? ¿Se trata de un trastorno genético adquirido? ¿O bien hay una enfermedad sistémica de base o algún fármaco que esté ocasionando este problema de sangrado? Entonces, físicamente, en la exploración física, pues ustedes deben de evaluar estos puntos. Siempre, y no se les olvide. Recordar que las petequias son puntos rojizos menos de 3 milímetros de diámetro. Las úricas son aquellas que oscilan entre 0.3 milímetros de diámetro y mayor de 1 centímetro. ¿Estas qué son? Tenemos aquí lesiones petequiales menores de 0.3 milímetros, ¿verdad? Alguna que otra lesión purpúrica. ¿Esta qué es? Es una equimosis, ¿verdad? Mayor de 1 centímetro. No se les olvide distinguir como médicos generales estas lesiones petequias. Son aquellos puntos rojos menos de 0.3 milímetros. Las lesiones purpúricas son las más grandes, de 0.3 a 1 centímetro. Y las equimosis son mayores de 1 centímetro. Pues siempre una exploración física completa, evaluar. Entonces, ¿qué estudio le vamos a solicitar? Pues una biometría hemática, el tiempo de sangrado, el tiempo de retracción del coágulo, tiempos de coagulación, ya dijimos el TP, TPT, en ocasiones podemos llegar hasta el factor de von Willebrand, que viene siendo esto, pero ya en casos más avanzados. Entonces, estos son los trastornos de la coagulación, ¿sí? Ya habíamos dicho que pueden ser a nivel de vaso, que pueden ser a nivel de las plaquetas. ¿Y qué trastornos plaquetarios podemos encontrar cuando estamos frente a un trastorno de la coagulación? Pues podemos encontrar, jóvenes, que las plaquetas están bajas, que se le conoce como trombocitopenia, o que las plaquetas están por arriba de lo normal,
que se le llama trombocitosis. Un paciente con trombocitosis también un trastorno de la coagulación. Y tenemos que pues llegar hasta hasta llegar a la causa, ¿verdad? Entonces, pues siempre hay que tener en mente que no solamente los problemas debajo de las plaquetas, los valores de plaquetas bajas pueden ocasionar un trastorno de la coagulación, sino también las plaquetas elevadas. Entonces ya saben ustedes por ahí algunas alteraciones que me pueden ocasionar plaquetas bajas. Un cáncer, una anemia plástica, un síndrome de Wiskott-Aldrich, etcétera, o bien una trombocitosis, que eso es pues muy frecuente en personas adultas que tienen trombosis venosas superficiales, profundas, etcétera. Entonces, también las alteraciones del hígado, como son las hepatopatías, como la cirrosis, las deficiencias de vitamina K, el uso de fármacos, alguna coagulación intravascular diseminada, ya sea por algún proceso infeccioso, son causantes de trastornos de la coagulación. Entonces, ¿qué vamos a tener? En los trastornos de la coagulación podemos tener petequias, equimosis, lesiones purpúricas, epistaxis, hematrosis, ¿sí? Hemorragias digestivas en todos lados. Miren, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las lesiones petequiales eran aquellos puntos rojizos menores de 0.3 milímetros? Y las lesiones purpúricas, si se fijan, son más grandes. Son mayores de 0.3 milímetros hasta 1 centímetro. Y mayores de 1 centímetro, pues ya no son lesiones purpúricas, son equimosis, ¿verdad? Entonces, este es un trastorno de la coagulación también, que no son muy frecuentes. Y tenemos trastornos de la coagulación por alteraciones en las plaquetas, ya habíamos dicho, disminuidas o elevadas. Esto es un hemangioma del miembro superior derecho. Vean aquí, está sangrando. Es un hemangioma capilar gigante, pues que este niño finalmente culminó en amputación, pero falleció porque el sangrado fue muy profuso. Estas son lesiones purpúricas y petequiales a nivel de la cavidad oral. Los doctores que fueron a hacer una historia clínica, si no más recuerdo, fue Daniela y Carlos. Rebeca y Carlos. Rebeca, ¿usted fue? Sí, Doc. Rebeca, que no se me olvide. Muy bien. Entonces, Rebeca, ¿ustedes cuando vieron al paciente no le vieron algunas petequias? Sí tenía petequias en el área del rostro. Así es, y algunas lesiones purpúricas y algunas equimóticas, ¿verdad? Muy bien. Sí. Ok. Entonces, mujeres que menstruan más de 7 días con abundantes coágulos, pues también hay que descartar algún problema de la coagulación. Y hay que solicitarles, ya les habíamos dicho, biometría hemática, frotis de sangre periférica, tiempos de coagulación y pues en algunos casos el factor de von Willebrand también, algunos factores de la coagulación, las deficiencias como son las hemofilias, ¿sí? Y creo que nada más esto. Vamos a tener los tiempos de coagulación prolongados. ¿Y qué más? ¿Qué más? Estas son lesiones purpúricas, si las observan más de 0.3 milímetros. Sí, y tenemos aquí también petequias, menos de 0.3 y más de 0.3 milímetros. ¿Sí las ven? Y estas ya son equimosis. Esas son lesiones purpúricas y estas son petequias. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Bueno, miren,
Tengo clase por ahí con sus compañeros del 7 a 2 y vamos a dejarle hasta aquí, ¿de acuerdo? Ok, Doc. Sí, Doc.